Entonces, ¿qué tal si oramos antes de empezar? Incline su rostro, por favor, y oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás aquí con nosotros, Dios. Nos acompañas, Señor. Hemos podido alabarte y honrarte, Señor. Pero también tú has preparado los corazones, Señor, para recibir la palabra, Padre. En esta hora me pongo en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor, hablando, Señor. Anula cualquier cosa que sea en mi ser, Señor, para que tú fluyas aquí y pueda ministrar tu palabra, Señor, como tú quieres, Dios. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces empezamos. Qué desesperante es perder algo y sobre todo perder tiempo buscando. ¿A cuántos de nosotros en nuestra vida cotidiana se nos ha perdido nuestras llaves? Bien sea de nuestra casa o bien sea de nuestro carro. ¿Qué sentimos en ese momento cuando tenemos esa pérdida de esas llaves? Sabemos que nuestro tiempo es limitado, es bien organizado. Entonces, cuando nos pasa eso, se nos dañó el sketch y empezamos a desesperarnos. Buscamos, bien sea la casa, cómo entrar, dañar la puerta, entrar por la ventana, se nos quedó algo importante adentro. Sucede igual con nuestro carro. Pensamos, ¿qué llaves tan caras para tener que llamar a alguien que nos abra nuestro carro? Por ejemplo, yo en mi trabajo, yo soy mecánico, mi trabajo secular, recibo muchos vehículos. Y me toca que estar pendiente de eso, de las llaves. Y constantemente se me pierden, se me embolatan. Pierdo mucho tiempo buscándolas. Entonces, pensaba yo que nos podíamos hacer una pregunta en esta mañana. ¿Qué es lo más importante que alguien podría perder? ¿Qué es lo más importante que alguien podía perder? Y yo, la respuesta que encontraba era que lo más valioso que un ser humano puede perder es la visión, el propósito y el rumbo de nuestra propia vida. ¿Quién de pronto está de acuerdo con eso? Amén. Pensaba en lo triste y peligroso que es perder las llaves de nuestra propia vida. ¿Sí? Es delicado, es peligroso. A veces no lo tenemos tan presente. ¿Sí? De lo triste y peligroso que es andar por la vida sin propósito, sin visión, sin rumbo, extraviado del camino, perdiendo oportunidades en la vida y sobre todo perdiendo nuestro potencial y el plan de Dios para nuestras vidas. Entonces, como título de esta prédica, la llamamos las llaves de nuestra propia vida. ¿Cómo se llama el título de la prédica? Las llaves de nuestra propia vida. Entonces, hablábamos que si nosotros perdemos esas llaves, así mismo como secularmente, si perdiéramos las llaves de nuestro carro, ¿qué pasaría? Estaríamos atascados. No podríamos entrar al carro. Y así mismo pasa con nuestra vida espiritual. Cuando nosotros no comprendemos que Dios es el primer lugar en nuestra vida, nosotros hemos perdido el rumbo. Entonces, nosotros en esta mañana vamos a analizar el primer punto, se llama propósito. ¿Cómo se llama el primer punto? De propósito. Entonces, Dios estableció un propósito con todos nosotros, con toda su creación. Entonces, el propósito, ¿qué viene siendo? Es algo que está encaminado. Por ejemplo, tú dispones algo, un dinero, vas a ahorrar para comprar algo, ¿no? Tú tienes un propósito con ese dinero, ¿sí o no? ¿Sí o no? Así es. Entonces, Dios también tiene un propósito con todo su pueblo. Entonces, vamos a empezar con este primer punto.
Propósito. Diga propósito. Propósito. Entonces vamos a ver cuál era el propósito de Dios al crear al hombre. Entonces vamos a nuestra primera cita bíblica. Génesis 1:26. Vamos a buscarla todo, por favor. Génesis 1:26. Que se escuche esas hojas de esas Biblias, que nos alimentemos de buscar la palabra para que nos ministre a nuestro corazón. Busquémosla. Vamos a ir dando el tiempo para que todos utilicemos nuestra Biblia. ¿Sí? Vamos poco a poco, vamos a ir lento para que todos puedan buscar. Génesis 1:26. Cuando lo tengamos todo, un fuerte amén. Amén. Ok. Dice así, 1, 2 y 3. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Qué vemos en este pasaje bíblico? Cuando Dios hizo al hombre, quería tener hijos con su imagen, con su naturaleza y con su vida. Dios quería tener una gran familia que expresase sobre toda la tierra su gloria y su verdad y su autoridad. Perdón, su autoridad. Entonces, vemos que Dios creó al hombre con un propósito, ¿sí o no? Vemos que creó al hombre con un propósito. Pero él no solamente cuando se salió de este propósito en el jardín del Edén, entonces se le acabó el propósito a Dios con nosotros. No, no, él tenía una estrategia. Él siempre tiene algo, porque él es el Todopoderoso. ¿Quién cree que él es el Todopoderoso? Amén. Entonces, él tenía otro plan para redimir más adelante a sus hijos. Volver a reconciliar esa separación que hubo cuando en el jardín del Edén, eso pasó. Cuando nuestros primeros padres pecaron por desobediencia, lo que pasa es que tuvimos una separación del Espíritu de nosotros, se separó del Espíritu de Dios. Entonces, pero Dios tenía un plan perfecto, ¿sí? Entonces, Dios tiene un propósito general para todos nosotros, pero también tiene un propósito individual. Diga conmigo, propósito general, y también tiene un propósito individual con cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a analizar cuál es el propósito general. El propósito general no es más que el logro del reconocimiento de Dios como Padre. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros lo reconozcamos como nuestro Padre. ¿Cuántos de nosotros lo reconocemos como Padre? Ok, amén. También cumpliendo sus designios, cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo los estatutos de Dios. ¿Sí? Él quiere eso también de nosotros. Ese es un propósito general para todos nosotros. ¿Sí? ¿Cuántos quieren entrar en ese cumplimiento de esos mandamientos tan maravillosos que nos dejó Dios? ¿Qué dice la palabra? ¿Los mandamientos son duros de llevar? No, dice que no son gravosos, no son difíciles. Cuando nosotros aprendemos la palabra obediencia, que aquí lo hemos predicado, el pastor nos los ha predicado muchas veces y nuestras ancianas, obedecer. Ese es el punto donde nosotros llegamos a entender que esos mandamientos no son gravosos para nosotros. ¿Sí? ¿Estamos todos? Ok, amén. Entonces, también tenemos, y que nosotros, ¿sabe qué quiere Dios para nosotros? Que disfrutemos de la gracia. ¿Cuál es la gracia? La gracia que tenemos ahorita, ¿no? Que Él mandó a su Hijo a morir por todos nosotros. Porque nosotros no hacemos nada. No tendríamos cómo hacer nada de lo que tú hagas aquí en la tierra te va a poder acercar a Dios. Pero solamente por la gracia de Jesucristo que murió y resucitó por nosotros, por perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿qué dice Dios? Que ese propósito general nos hace disfrutar de esa gracia, con esa libertad, porque Cristo ya pagó por nosotros, por nuestros pecados, cuando lo aceptamos como Señor y Salvador. Amén. Amén.
Entonces, vamos al siguiente, vamos a una cita bíblica. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 43:10, por favor, todos. Isaías 43:10. Si estamos buscando la Biblia, a ver, los veo mirando allá en el script. Me interesa que busquemos esa en específico porque vamos a subrayar algo que está allí. Y la Biblia la tenemos para subrayarla, para que meditemos en nuestro altar familiar, para que tengamos esa reseña donde quedó eso que Dios nos quería decir en esta mañana. ¿Sí? Amén. Vamos. Entonces, ya lo tenemos todo. Isaías 43:10, por favor. 1, 2 y 3. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que conozcáis y creáis y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Amén. Entonces miren esa palabra que dice ahí, conozcáis. Nosotros, la mayoría de personas conocemos de Dios, conocemos, hemos escuchado que Dios, subrayemos esa palabrita ahí, conozcáis, por favor. Y la siguiente, creáis en su Biblia. Entonces, todos nosotros hemos escuchado que hay un Dios, que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que te liberta, hay un Dios que cambia tu vida, hay un Dios que está ahí, lo conocemos. Y muchos de nosotros decimos, yo conozco a Dios. Pero hay una gran diferencia entre conocerlo y creerle. Hay una gran diferencia, no es lo mismo. No es lo mismo. Creerle a Dios es metérselo en el corazón, creer en sus promesas, creer que Él siempre está con nosotros, que Él nos vigila hasta nuestros sueños, que Él es el dueño, que Él es el que creó todo lo que vemos. ¿Sí? Eso es creerle a Dios. Creerle a Dios no es algo que nosotros podamos decir, ay, esto es una doctrina de la parte de que nosotros decimos de la positiva. Eso no es creerle a Dios. No es doctrina positiva. Es meternos en nuestro corazón lo que está aquí en la palabra del Señor. Y aquí están las promesas. Y Él cumple sus promesas. ¿Cuántos creen que Dios cumple sus promesas? Amén. Entonces, el propósito de la vida es el anhelo de conocer, creer y ser testigos del poder de Dios. Entonces, tenemos una pregunta en esta mañana. ¿Crees en el poder de Dios? ¿Crees totalmente en el poder de Dios? Amén. Decimos amén. Ok. Entonces, a mí me gustaría abrir un poquito mi corazón y contarles un testimonio, algo que pasó en mi familia. Nosotros hemos tenido por más de 10 años casi un flagelo que yo creo que ha tocado muchas familias, que es el flagelo de la droga. Y a mi sobrino, a su edad ahorita de 24 años, duró más de casi 10 años en la droga. Entonces, nosotros como familia tomamos muchas alternativas para buscarles muchas salidas, la solución a su problema. Siempre pensamos en lo mandamos a 4 centros de rehabilitación en el transcurso de todo. Ha pasado muchas cosas. Mi familia ha sido totalmente, llevaba a un punto donde el dolor es demasiado, viendo que se pierde una vida. Una vida como lo que estábamos hablando, sin propósito, sin rumbo, extraviado totalmente del camino. Y por más que nosotros pudiéramos hablar, ministrarle, decirle una cosa, decirle otra, no se pudo. Los psicólogos lo medicaron, le decían que tenía problemas de ansiedad, de esquizofrenia, algo terrible. Pero esta palabra creer, se me metió en el corazón.
y en el corazón de mi madre, que hoy nos acompaña acá, nos viene a visitar y para mí es algo especial que me vea aquí. ¿Sí? Porque como Dios tiene sus planes y sus propósitos, entonces yo nunca pensé estar aquí, jamás. Pero las oraciones de una madre, primero Dios y las oraciones de ella se ven reflejadas. Entonces usted no se canse de orar por sus hijos, nunca. Y por el problema más grande, eso es lo que vamos a aprender en esta mañana, en creer. Entonces, mi sobrino llega, el pastor Walter, que nos acompañó hace alrededor de 4 meses aquí, y habló de un retiro espiritual en Medellín. Y yo dije, retiro espiritual en Medellín, en Dios de Pactos, Medellín. El Señor dijo, Felipe, hay que hacer lo imposible por mandar a tu sobrino para allá. Entonces, empecé a hablar con el pastor y con Cristina, y empecé ese conducto regular y ellos hicieron el puente allá, y lo inscribimos. No habían cupos, y separaron un cupo para él, porque ya habían cerrado las inscripciones, me dijo el pastor. Y yo le dije, pastor, bendito, no. Hablé con mi sobrino, mire, yo no te puedo aportar más para que vaya al psicólogo, ni al centro de rehabilitación, porque yo sé que ahí no está tu solución. O sea, el dinero no, yo ya no. De pronto pudieron ver eso duro, de decir, ya no quiere ayudar. Pero en mi corazón había la esperanza y creía que Dios algún día iba a tocar esa vida. Así como tocó la mía, porque conmigo hizo un proceso imposible también. Pero para él todo es posible. Mi sobrino, mi mamá vuela para acá, para Estados Unidos, y mi sobrino viaja para Medellín. Entre mi familia, tengo mi grupo familiar y casi todos conocen de Dios. Lo conocen, pero no le han creído. Porque me decían, ese dinero que tú estás invirtiendo se va a perder. Y yo decía, en mi corazón, yo decía, es que está en las manos de Dios, no en las manos de los hombres. Y yo dije, no, vamos a mandarlo, vamos a hacer un esfuerzo. Y lo mandamos. Y llegó allá. El carro tuvo un trancón de 2 horas. Llegó 2 horas tarde a Medellín. Y los de la iglesia lo esperaron. Eso había propósito en su vida. Mire, hermanos, el resumen, me habla el pastor Walter. Me dice, Felipe, no te puedo describir. Algo que estaba totalmente destruido, el Señor lo volvió a restaurar. Esto es para la honra y la gloria del Señor. Esto no es para nosotros. Nosotros no hemos hecho nada. Nosotros como hombres somos limitados, pero tenemos un Dios todopoderoso. Y esto es lo que queremos hacer en esta mañana. Lo conocemos, pero creámosle a Dios. Nosotros limitamos el poder de Dios en nuestra vida. Nosotros decimos creemos en Dios, pero pasa una circunstancia, no, eso ni se sabe. ¿Será que no? Eso yo lo veo muy difícil y somos cristianos. ¿Será que estamos hablando conforme a la palabra? De lo que nosotros creemos que no hay solución, Dios tiene la solución. Amén, gloria a Dios. Entonces, sigamos adelante. Vamos a Efesios 1:11, por favor. Efesios 1:11. Efesios 1:11. 1, 2 y 3 veces. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Será que Él predestinó que hoy estuviera usted aquí en esta mañana? Claro que sí, porque Él es el Todopoderoso. Sí, gloria a Dios. Y sabemos que la voluntad de Dios, ¿qué es? Es buena, es agradable
y es perfecta. ¿Quién lo cree en esta mañana? Denle un fuerte aplauso al Señor. Hónrelo. Entonces ya aprendimos, si hemos aprendido algo en esta mañana, el propósito general que tiene Dios para todos nosotros, ¿sí? Bueno, amén. Entonces sigamos con el propósito individual. Y ahorita vamos a leer mucha Biblia, vamos a leer bastantes textos bíblicos. Dice Efesios 2:10, por favor. Propósito individual. Efesios 2:10. 1, 2 y 3. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es un propósito individual. Él preparó. ¿Qué preparó Dios? Buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son las buenas obras? ¿Quién me puede decir cuáles son las buenas obras? Predicar la palabra, servir en nuestra congregación, darle al necesitado, ¿sí? Esas son buenas obras. Y Él ya preparó todo para que estuviéramos en ellas. Vamos a otro texto bíblico. Salmos 138:8, por favor. Y miren qué maravilloso este salmo. 1, 2 y 3. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Qué maravilloso texto, ¿no? Jehová cumplirá su propósito en todos ustedes. Él sabe cuál es el propósito de cada uno. ¿Ustedes lo saben? ¿Cuál es su propósito? Amén. ¿Cuántos lo saben? Bueno, amén. Entonces vamos siguiendo. Romanos 8:28. Romanos 8:28. 1, 2 y 3. Y sabemos que a los que le aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todos ustedes han sido llamados. Han sido llamados todos ustedes. Amén. Entonces, si quieren en sus apuntes, anoten 1 Corintios 12, del 12 al 31. Esta es una tareita que les va a quedar para el altar familiar. Entonces, ¿qué habla aquí? Aquí se habla de la iglesia en términos de un cuerpo. Cada miembro de la iglesia tiene un propósito diferente, al igual que cada parte del cuerpo se utiliza para diferentes cosas. Entonces, todos en la iglesia tenemos un propósito diferente. Todos aquí tenemos un propósito diferente. ¿Sabe por qué? Porque podemos tener un ejemplo claro. Tu huella digital con nadie es igual. Entonces, ¿quién hizo eso? Dios. Dios colocó esta maravilla. Tu huella no es igual con nadie. Entonces, tu propósito en esta tierra no es igual al del otro, al del vecino. Todos tienen diferentes propósitos. Está en nosotros descubrirlo. ¿Cómo descubrimos el propósito individual? ¿Cómo? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo lo descubrimos? Entonces, Dios a través de... Hay muchas cosas, hay muchas, digamos, como suma y resta. Entonces, hay algo como muy establecido que la gente, yo voy a hacer esto, a ver cuál es mi propósito. No. Vamos a hablar sobre la Biblia. La Biblia, en el momento que tú empiezas a leer la Biblia, en oración, en meterte en el río de vida de la congregación, el Señor te va a empezar, el Espíritu Santo te va a empezar a hablar, te va a empezar a direccionar en cuál es el propósito que tú tienes en la iglesia y en tu vida. Entonces, esa es la respuesta. Oración, palabra del Señor, congregarte, ser obediente, y el Señor poco a poco te va colocando, te va descubriendo esos talentos que tienes ocultos, esos dones que de pronto crees que nunca
eras capaz de hacer nada. Yo no era capaz de hablar en público. Y pues obedeciendo al Señor, aquí estoy. Entonces, Dios, ese es, para descubrir tu propósito, esa es la fórmula. Esa era la palabra, la fórmula. ¿Ok? ¿Amén? Bueno, entonces, ¿cuántos van a implementar esa fórmula? Amén. Ok. Entonces, vamos a un segundo punto en esta mañana. Que lo titulamos perder el rumbo del camino. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que Dios tiene un propósito, que Dios tiene planes para nosotros, que Dios nos quiere bendecir, que Dios nos quiere cuidar, que Dios nos quiere dar todo en esta tierra. Nos quiere hasta bendecir aquí. ¿Sí? Pero realmente nuestra bendición está ¿en dónde? Arriba en el cielo, ¿sí? Esa es la bendición que nosotros esperamos, ¿sí? Entonces, el segundo punto se llama perder el rumbo del camino. Entonces, en esta mañana vamos a hablar, traemos un personaje, una historia del Antiguo Testamento, de un hombre llamado Lot. ¿Sí? Lot fue el sobrino de Abraham. Entonces, Abraham, para que entremos como en el contexto de la historia, Abraham catalogado en la Biblia como el padre de la fe, ¿sí? Porque Dios lo llamó a él. Dios tuvo algo especial con Abraham. En el verso 12 de Génesis dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación, grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces, cuando Dios llama a Abraham, Abraham hace caso, obedece y sale de la casa de su padre. Pero no salió solo, su sobrino Lot lo acompañó. Entonces, como cualquier peregrino, ¿cómo salió? Sin nada. Él no llevaba nada. Entonces, el Señor le prometió, le dio una promesa. Él le iba a mostrar una tierra, ¿sí? Prometida y que iba a ser de él una gran nación. Pero él tenía un problema. Él y su esposa Sara no podían tener hijos. Entonces, cuando Dios le hablaba y le decía que iba a ser padre de multitudes, y él veía ese problema en la casa, ¿será que él creyó en Dios? Una pregunta, ¿será que él le creyó? Claro que sí, le creyó. Sabía que había un Dios, pero le creyó. ¿Sí? Entonces empezó a caminar. Y Lot a su lado. Entonces dice la Biblia que Dios los prosperó tanto, que eran tantas sus riquezas, tanto su ganado, que no cabía. Que los pastores de uno y del otro se peleaban entre sí por terreno, por el pastar de sus ovejas, de su ganado. Estos dos, Lot y Abraham, eran muy prósperos, muy prósperos. Pero vamos a ver algo en esta mañana. Lot, él vivía muy bien, había sido ampliamente prosperado al lado de su tío Abraham. Iba caminando en la dirección correcta, siguiendo la visión de una nueva tierra, de un nuevo propósito que Dios le había dado a su tío Abraham. Eso es lo que acabamos de hablar nosotros, ¿no? Lo que ellos estaban en ese momento. Pero Lot se dejó deslumbrar de una tierra aparentemente mejor y decidió apartarse de su tío. ¿Qué pasó? Abraham le dice, escoge. Todo esto, escoge. Si tú vas para la derecha, yo iré a la izquierda. Y Lot observó. ¿Y él será que escogió la
la peor parte, visiblemente, él escogió la mejor parte. Él decidió escoger el oriente, donde estaba todo el campo verde, una llanura donde él decía, todo mi ganado y todos mis pastores van a estar súper bien en ese lado. Pero no se fijó de algo, o de pronto sí se fijó, que muy cerca de esa llanura estaba Sodoma. Sodoma. Entonces, sigamos adelante. Una llanura, algo hermoso a sus ojos, le hizo perder el rumbo del camino. Le hizo perder el rumbo del camino. Muy cerca de ella, de la llanura que escogió Lot, quedaba una ciudad llamada Sodoma. Vamos a leerlo en Génesis 13:13, por favor. Génesis 13:13. Entonces vamos a ver cómo era la gente que vivía en Sodoma. Vamos a hacer una comparación, a ver si no es muy parecido a algo que estamos viviendo actualmente. 1, 2 y 3. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Será que podemos tomar una similitud de cuál es la Sodoma de ahorita? Entonces, dice, aunque Lot inicialmente no se fue a esa ciudad, sino que se dejó, él se quedó retirado de Sodoma a cierta distancia. Él inicialmente, la Biblia dice que no se fue directamente a Sodoma. Él puso sus tiendas muy retirados de Sodoma. Entonces, vamos a Génesis 13:12. 1, 2 y 3. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Cuando se apartó de su tío, cuando se apartó de Dios, cuando él apartó su mirada, perdió el rumbo de su camino. Y muy lentamente fue corriendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Qué peligroso nuestra vida cristiana, dejar que esas pequeñas cosas, esas pequeñas zorras, esas pequeñas cosas que de pronto no le vemos insignificante, lo vemos insignificante, pero son peligrosas para nuestra vida. Por el hecho de haber perdido su rumbo, de haber extraviado las llaves de su vida, de su propósito y de su visión, sumado a la ansiedad, a la curiosidad por conocer la nueva ciudad. Lot fue corriendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. ¿Cómo creen que le fue en el capítulo 14 de Génesis? Habla como le empezó a ir a Lot en Sodoma y a su familia. Nos habla de un secuestro. ¿Qué nos llama a qué pensamos cuando escuchamos la palabra secuestro? Retenido, atado, mejor dicho, sin nada, privado. Así empezó él, sin cobertura, lejos de Dios, separado. Eso nos hace llamar esa palabra. Secuestrado. Y después le tocó salir huyendo de Sodoma. Porque ¿ustedes creen que todas las posesiones que tenía cuando salió de su tío, será que las tenían ya en Sodoma? Ya no tenían nada. Le tocó salir huyendo porque Dios iba a destruir esa ciudad. Por misericordia del Señor. Por oraciones. Porque Abraham
como que habló con Dios directamente y le dijo, Señor, mira a Abraham, míralo, ten misericordia de él, por pura misericordia. Dios salió. Perdió hasta su familia, a su mujer la perdió. Entonces, una vida sin propósito. ¿Qué tan fácil es perder el rumbo del camino? Como vemos en la historia con Lot. Entonces, vamos a Hebreos 2:1. Hebreos 2:1. Uno, dos y tres. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Quién le da un fuerte aplauso al Señor? Porque es la palabra del Señor que nos está señalando cuál es el camino. ¿Qué hemos oído? Hemos oído que Dios sana, que Dios salva, que Dios es el Todopoderoso, que lejos de Él no somos nada. Entonces, poner atención. Vamos a leerlo, se lo voy a leer yo en la Nueva Versión Internacional. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Un poco más claro. Eso es bueno anotarlo. Entonces, empezamos con cosas que aparentemente son inofensivas, que muchas veces vemos como buenas a nuestros ojos, que no van a producir daño. Nos dejamos fácilmente deslumbrar por cosas, pero que poco a poco nos van apartando del camino correcto. Pequeñas acciones insignificantes, pero que hacen como lo hicieron con Lot, que vayamos corriendo nuestras tiendas. Tremendo. Entonces, pero Dios tiene algo especial que nos quiere ministrar en esta mañana. Dios nos quiere seguir dando esa dirección, lo que siempre hace nuestro pastor, que nos recita la palabra y nos pone que la repitamos y que la repitamos. Entonces vamos a Gálatas 5 y vamos a leerla muy fuertemente. Entonces, esto es algo maravilloso. 1, 2 y 3. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Wow, tremendo. Bendito Dios y a su palabra. Estás firmes en la libertad. Lo que hablábamos mucho antes. Una libertad de la gracia del Señor, una libertad sabiendo que Él siempre está con nosotros, que Él es el que nos guía, nos protege, que creemos totalmente que Él es nuestro sustento en los momentos difíciles, porque en los momentos de prosperidad y ricos, ay, gloria a Dios, pero en los malos, cuando estás enfermo, cuando de pronto no tienes nada, tomaste lo que te mandaron y no pasó nada. ¿En qué manos quedaste? En las manos de Dios nomás. Ahí es donde toca que activar el creer. Vamos al siguiente texto bíblico. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Wow, tremendo. A veces pasamos mucho tiempo, muchos años en la iglesia y pensamos que no pasa nada, que no tengo reconocimiento, no he hecho nada, estancado ahí. ¿Será que el estancamiento de nuestra propia vida es el culpable de la iglesia? Yo no creo, para mí no.
somos cada uno de nosotros. Si la Biblia está cerrada en nuestra casa, nuestro crecimiento espiritual va a ser cero. Si abrimos la palabra, vamos apercibiéndonos nosotros de las promesas y las maravillas que tiene Dios para nosotros. Entonces dice, una vez me decían a mí, Felipe, confía en el Señor. Deposite su confianza en el Señor. Y yo le decía, bueno, ¿y yo cómo hago eso? Y yo decía, ¿pero cómo? Y yo decía, vamos a buscar en internet. Vamos a buscar aquí. No. Deposite su confianza. Eso no se lo da a nadie. La fórmula es oración, la palabra y meternos en el río de vida de nuestra iglesia. Esa es la forma. Esa es la única forma. Efesios 6:14. Efesios 6:14. Esta sí es buena. Mire. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ay, está buena esa, ¿no? La coraza de justicia. Pero hoy vamos a leer bastante. Antes de terminar, vamos a ver cuál es la armadura de Dios. De pronto no todos lo sabemos, pero lo vamos a leer. La armadura de Dios. Esa armadura es la que nos ayuda todos los días para identificar esos dardos, esos pequeños dardos del enemigo que nos quieren apartar de nuestro camino. Lo que quiere hacer es quitarnos las llaves de nuestra propia vida y que nos volvamos a Sodoma, los que hemos salido de allá. Entonces esta armadura nos ayuda a fortalecernos, a estar firmes, a poner nuestra mirada en el cielo. ¿Qué miró Noé cuando me causaba mucha curiosidad? Que ellos dejaron como una ventana, dice la Biblia, arriba del arca. Y él cuando abre, solo miraban para el cielo. ¿Qué tal si nosotros hacemos eso mismo? Tomar lo que hizo Noé, solo mirar hacia el cielo, de lo que tiene Dios preparado para nosotros. Porque si nosotros volteamos a mirar a nuestro alrededor, tenemos una gran probabilidad que se nos pierda el camino, que podamos resbalar. Pero también sabemos que Dios es misericordioso, que Él tiene un cuidado especial con nosotros. Es como le decía a un compañero, que Dios conmigo, con Felipe, Él está como una luz aquí encima mío. Y yo me muevo para acá, el Señor siempre guiándome, alumbrándome. Hay oscuridad allá, Él siempre me va alumbrando y Él siempre me va cuidando. Y yo no sé, yo tengo eso como metido aquí en el corazón, que yo sé que Él todos los días, todo el tiempo está conmigo. Es algo maravilloso, que eso no lo cambio. Yo no cambio nada de lo de ahorita por lo que yo viví en el pasado. Nada. Si no tengo dinero, no me interesa. Es Dios conmigo. Yo sé que Dios no me va a dejar avergonzado. Entonces, vamos a mirar Efesios 6:10 al 18. Vamos a leer la armadura de Dios. Vamos a ver la armadura de Dios. Efesios 6:10. Ok. Dice 1, 2 y 3. Vamos todos fuertes, que este es el último texto bíblico que vamos a leer. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes por las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados de los pies el presto del evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Qué maravilloso texto. Yo creo que este texto debiéramos de recitarlo unas 2 y 3 veces en la semana en nuestra casa. Revestidos, puesta la armadura de Dios para poder resistir. Y dice, ¿qué dice la palabra? Que cuando haya acabado todo, vamos a tener nuestro galardón, ¿sí o no? Así es, haya acabado todo, porque todo va a acabar. Vamos a estar con Cristo. ¿Cuántos quieren irse con Cristo? Amén, gloria a Dios. Bendito Dios, gloria al Señor. Para terminar, me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo te das cuenta tú que has perdido las llaves de tu vida? ¿Cómo te das cuenta tú que has perdido las llaves de tu vida? Si volvemos a traer a colación nuestras llaves de nuestro carro, de nuestra casa, ¿qué hace que nos distancie de la puerta, de no poder abrir esa puerta? Las llaves perdidas. Asimismo es nuestra relación con Dios. Cuando nos apartamos, se nos cierra esa puerta con Dios, pero no porque Dios quiera, es porque nosotros hemos sido los culpables de haber descuidado nuestra comunión con Él. ¿Cómo identificamos? Bueno, no oramos, no leemos la palabra, no nos congregamos. Eso es una de las cosas que nos llevan a identificar que hemos perdido las llaves de nuestra propia vida. Pero también se cierran con nosotros mismos internamente. Perdemos la paz, perdemos el gozo, perdemos su presencia. Ya no hay ese gozo. Hemos estado descuidando esa comunión con Dios. Y perdemos también comunión con nuestros hermanos. Cuando empezamos a aislarnos, a dejar de hablar con nuestros hermanos en Cristo y de hablar de las maravillas que hace el Señor en nuestra vida o que hace con todos los demás, porque no solamente somos nosotros, vemos el resultado de Dios en la vida de otras personas. Cuando dejamos de hablar con nuestros hermanos, ahí estamos identificando que esas llaves se nos están perdiendo. Entonces, mis hermanos, ¿qué tal si nos ponemos en pie